Muy buenos días, mi nombre es Julián Andrés Vargas Romero, soy del grado 10B y hoy vamos a ver propiedades coligativas y procesos de solubilidad. Primero vamos a ver la definición, en el cual, ¿qué es las propiedades coligativas? Se le denomina coligativas a aquellas propiedades que no necesitan de la naturaleza del soluto presente, sino del número de moléculas de soluto en reacción con el número total de estas presentes en la disolución. En otras palabras, estas propiedades surgen de la presencia de partículas distintas al solvente, es decir, partículas del soluto, pero que no dependen de quién sea el soluto. Ya terminando con eso, seguimos y vamos a ver qué propiedades tiene. Bueno, las propiedades coligativas vamos a hablar sobre 4 y son las más conocidas, que la primera es el descenso de la presión de vapor del disolvente, la segunda la elevación de ebullición, ebulloscópica, que es una forma de decirlo, aunque también tiene su diferente que es de la ebullición. Tercera es descenso crioscópico y la cuarta es presión osmótica. Todas estas se caracterizan por ser proporcionales a la concentración del soluto en caso de soluciones relativamente diluidas. Seguimos y por acá vamos a las propiedades, que las vamos a mencionar un poco más de profundidad, en el cual el primero es el descenso de la presión de vapor del disolvente. Primero quiero resaltar que este proceso fue estudiado por el químico francés Raoult, que menciona esto. A una determinada temperatura, la presión de vapor de una solución corresponde al producto entre la presión de vapor del solvente puro y la fracción molar del solvente. Y es que cuando se prepara una solución con un solvente puro y un soluto no volátil y se mide su presión de vapor, al compararla con la presión de vapor de su solvente puro, se observa que la presión de vapor de la solución es menor que la presión de vapor del solvente. Esto es consecuencia de la presencia del soluto no volátil. A su vez, cuando compara las presiones de vapor de dos soluciones de igual composición y de diferente concentración, veremos que aquella solución más concentrada tiene menor presión de vapor. La segunda podemos ver es que es el aumento ebulloscópico o aumento del punto de ebullición, en el cual es la elevación ebulloscópica. Se refiere al aumento en el punto de ebullición de una solución comparado con el punto de ebullición del solvente puro. Para entender por qué esto sucede, recordemos que el punto de ebullición se define como la temperatura a la que la presión de vapor de un líquido se hace igual a la presión atmosférica. La presión de vapor de un líquido aumenta al aumentar la temperatura. Un líquido hierve cuando su presión de vapor iguala a la presión externa o atmosférica que se ejerce sobre su atmósfera. Podemos ver a la tercera, que es la presión osmótica, en el cual es la presión requerida para detener la osmosis. Esta presión depende de la temperatura y de la concentración de la solución. La osmosis es la tendencia que tienen los solventes a ir desde zonas de menor hacia zonas de mayor porcentaje de partículas. El efecto puede pensarse como una tendencia de los solventes a diluir. Este es el pasaje espontáneo de solvente desde una solución más diluida hacia una solución más concentrada, cuando se hallan separados por una membrana semipermeable. Sigamos, en el cual es la cuarta de estas propiedades. Espere, está un poco lento. El cual es el descenso crioscópico, en el cual es el descenso crioscópico o de presión del punto de fusión. Es la diferencia entre el punto de fusión del solvente puro y una solución que esté con un soluto a una concentración dada. Es directamente proporcional a la molaridad del soluto, o más precisamente a la actividad del soluto. Ya terminando con las propiedades, seguimos con la solubilidad o el proceso de solubilidad.
como primero vamos a ver la definición de esta, que es el grado en el que una sustancia puede llegar a ser disuelta en un solvente para formar entonces una solución, la cual por lo general se expresa en gramos de soluto por litro de solvente. Las sustancias no se disuelven en igual medida en los mismos disolventes, con el fin de poder comparar la capacidad que tiene un disolvente para disolver un producto dado. Se utiliza una magnitud que recibe el nombre de solubilidad. Hay que aclarar que la capacidad de una determinada cantidad de líquido para disolver una sustancia sólida no es limitada, no es ilimitada, mejor dicho. Añadiendo el soluto a un volumen dado de disolvente, se llega a un punto de partir del cual la disolución no admite más soluto. También tenemos, después de la definición, algunas propiedades que podemos aclarar sobre este mismo tema. Alguna propiedad de esta es que la solubilidad depende de la temperatura, de ahí que su valor vaya siempre acompañado de la temperatura de trabajo, teniendo en la mayor parte de casos la solubilidad aumenta al aumentar la temperatura. Se trata de procesos en los que el sistema absorbe calor para apoyar con una cantidad de energía extra el fenómeno, la solvatación, entre otros. En otros, sin embargo, la disolución va acompañada de una liberación de calor y la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. En este tenemos un proceso en el cual en el proceso de disolución cada ion es cerrado por varias moléculas del solvente y del ion solvente. Para que pueda disolver a los compuestos iónicos necesita tener una constante dialecta elevada, en otras palabras, debe tener propiedades muy aislantes para lograr reducir la atracción entre los iones de carga opuesta una vez que se forman solvantes. Cuando se disuelven un sólido o un líquido, las moléculas se separan y un espacio entre ellas es ocupado por una molécula del solvente. Durante este proceso se debe de agregar energía para vencer las fuerzas intermoleculares que surgen de la unión entre partículas del soluto y moléculas de solvente. Eso gracias a la información que podemos sacar en internet. Algunos ejemplos como podemos ver el sal, el vino, jabón, oxígeno, azúcar. Las solubles en otras sustancias son como la mayonesa, pintura, lacas, tintes, plástico, pegamento, el caucho y el cuero. Ahí también podemos ver lo que estas contienen y la razón por la que se puede soluir o bueno, disolver en estas. Y por otra parte, y colocándonos un poquito más de concepto, para responder la diferencia que tiene esta, es que la diferencia que hay es la parte del soluto, ya que por lo que podemos ver en el caso de las propiedades coligativas era más de la naturaleza, además de tener información o un estudio sobre su color y demás cosas. Y de la solubilidad es que se menciona más sobre el proceso de combinación del soluto y del solvente. Bueno, hasta aquí queda todo y eso era lo que quería presentar y lo que quería expresar sobre las propiedades coligativas y procesos de solubilidad. Espero que les haya gustado y muchas gracias por la atención.